¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa en qué horario o en qué lugar estén viendo esto. Bienvenidos a Me hubiera gustado saberlo antes, una producción de Presumiendo México con nuestro estimado Lalo Gama, escritor y conductor de este programa. Pepe, pues contentos como hay que estar, ¿verdad? Fíjate que siempre celebro venir también aquí a Presumiendo México, y seguir hablando bien de nuestro país y seguir haciendo cosas buenas. Es que México es muchas cosas, pero es nuestra gente. Entonces partimos de la gente, ¿verdad? Me encanta esa parte. Exactamente, Dios. Si le sumamos todas las riquezas de gastronomía, de playas, o sea, creo que somos muy afortunados, pero creo que a veces nos distraemos con otras cosas que no deberían no deberían de ser. Pero bueno, este programa precisamente va de todo lo contrario, de ver un poquito más hacia adentro para poder disfrutarlo de afuera, porque creo que es en esa medida. A la inversa no creo que funcione, mi querido Lalo. Entonces creo que si vemos un poquito hacia adentro, estamos bien con nosotros, nos chiqueamos, nos conocemos y tantas cosas que tenemos que trabajar con nosotros mismos. Cuando abramos los ojos y vemos alrededor, creo que la sorpresa será aún más grata, ¿no? Sí, somos bendecidos, estamos contentos en México y hemos platicado en varias partes desde hace años, Pepe, y la parte de cómo a veces nos quedamos en apariencias, en esa parte de realmente, mira, no miramos mucho a los demás, a veces vamos distraídos y cuando miramos, muchas veces nos quedamos en las apariencias, nada más miramos por encimita, pero es Exacto, como la punta del iceberg, claro. que es un cachito nada más y es lo que tú alcanzas a notar de los demás. Y también los demás lo que notan de nosotros es un cachito, no es todo tu día ni toda tu experiencia de vida, ¿no? Parto de esto porque cuando también hablamos, y uno, pues es el tema también de hoy, es lo que va más allá, el lado oculto, digamos así, lo que no se ve de la parte de cuando una persona está en dificultades, incluso cuando tiene vicios y Ok. adicciones, que es muy notorio en la parte de la adicción, el vicio, pero que también nos quedamos ahí, por encimita, por esa parte que dices, pues eso está visiblemente mal, y en eso nos quedamos. Entonces, este programa tiene una intención de poder ver algo diferente a como lo hemos visto, por un lado, y luego dar tips y cosas que pueden ayudar, incluso a estar mejor. No nada más en las adicciones generales, sino estar bien en general. Pero bueno, va por ahí, es muy interesante porque yo espero que con lo que vamos a platicar haya un cambio de enfoque y de conciencia con respecto a las personas que no la han pasado tan bien. Entonces el tema de hoy, Eduardo, para entrar Es en materia, lo básicamente vamos a abordar. de las adicciones, de los vicios y de esta parte, y que quise empezar nomás diciendo, pues se ve muy por encimita nada más normalmente. Y creo que yo me atrevería a empezar que todos en mayor o en menor medida o X tenemos algún tipo de adicción O vicio. o vicio. Ojo, de repente uno piensa en este término de adicciones o vicios como alguien que se está inyectando no sé qué, tiene unos temas severos de drogadicción o de alcoholismo, pero cuidado, ¿no? Hay pequeñas adicciones alrededor que nos empiezan a manejar y sin darnos cuenta. Y incluso hay algunas que no son aceptadas socialmente, culturalmente, porque culturalmente, ¿cómo vemos una persona que tiene un tema de adicción o de vicio? ¿Cómo lo vemos? Normalmente pues, la criticamos, ¿no? La Ujú. etiquetamos hasta de, pues como es debilidad, de falta Mm. de voluntad, de fuerza de voluntad, Disciplina, fuerza, exacto. disciplina, pues hasta discriminamos, la verdad, porque es una persona que está borracha, que está con drogas, entonces la vemos hasta mal, se ve mal, pero hay otras partes y vamos a ver ahorita que es mucho más allá de eso. Pero hay otras partes que son hasta socialmente aceptables, como por ejemplo el trabajar de más, que esto Ujú. incluso dice, oye, pues te dedicas a refugiar en el trabajo, y hablamos, ¿te acuerdas que hablamos de todos necesitamos algún refugio? Nos refugiamos en el trabajo excesivo porque es una forma también, otro tipo de adicción, de no estar conmigo mismo, con mis pensamientos, sino de pues, ocupar mi tiempo de otra manera y hasta justificarse estas cosas. Entonces, pero eso socialmente no se ve mal. Pues trabaja mucho y pues así no se ve mal. Pero Es cuando más, se le aplauden, ¿no? Le aplauden al que dicen que este es súper chambeador, este es el primero en llegar y el último en irse.
Eso podría ser una parte. ¿Qué tal Ujú. las redes sociales? ¿Y qué tal otras muchas cosas que dices, ya soy adicto a eso porque me la paso horas y horas en el celular, en las redes sociales y demás? Entonces, como dices, no nada más es la mera droga, Exacto, lo que se discrimina el tanto constructo social que nos han hecho. la día a día de tantas personas, me incluyo, nos incluyo. Sí, ¿no? Y Está, entran, como dice, y entran cuestiones como el exceso de trabajo. También, tío, hay unos expertos que ya le llaman vigorexia, a los que de plano se la pasan haciendo ejercicio, también, todo con un afán excesivo, ajá, excesivo, trabajo, proteínas, mi cuerpo, No sé qué nombre le darán a las personas que empiezan con una pequeña cirugía estética y de repente no pueden parar. Y en esa entran también el tema de los celulares. Tengo entendido que todos los días sigue subiendo el promedio de horas que le dedicamos a tener el dispositivo en la mano. Pero los promedios llevan en 6 horas. y aún así, como abarca a la mayoría, no criticamos tanto ni lo discriminamos como tal, ¿no? O como si alguien se pusiera un Exacto. tocho con drogas o así. Mas, sin embargo, no quiere decir que no existan ese tipo de situaciones. Entonces, hablando de vicios y de adicciones, como dices, no nada más son las que no se aceptan, también las que sí se aceptan, pero que también nos causan dificultades. Entonces, estamos hablando de todo esto y nos quedamos en esa punta del iceberg, que es lo poquito que alcanzamos a percibir, que también nos puede aplicar a nosotros mismos, no nada más lo que vemos en los demás, pero hay mucho más allá de eso, ¿eh? Y entonces, esta primera parte es, ¿qué también hay detrás de esa conducta? Y quisiera que fuéramos cambiando ese chip, básicamente para no discriminar, etiquetar, sino más bien tirarle hacia la conciencia y más allá, hacia la compasión, hacia ese cariño, entendiendo de que lo que está pasando esa persona no es tan fácil como nada más lo que yo veo ahí. Si logramos eso de alguna manera, como decir, no me quiero quedar nada más con eso, porque eso es lo criticable, lo que para mí no está bien. ¿Qué más hay allá? Y fíjate que dentro de eso mucho, me encanta esto, fíjate. La adicción no es una búsqueda del placer, sino una huida del dolor. Ya partimos desde ahí. En Pues muchas porque entonces ocasiones. decir, no, pues es una adicción porque eso le causa gran placer. La gran mayoría de tú los que ves, personas que se drogan constantemente, que se inyectan, no es un gran placer en eso, es más bien una huida de lo que están viviendo y entonces dices, ay, siento tanto dolor que eso, ¿cómo puedo estar quizá conmigo mismo? ¿Cómo me puede ayudar a algo? Y entonces busco algo externo a mí, algo exterior, y encuentro ese tipo de soluciones. Qué difícil, ¿no? Y el punto creo que es eso, las diferentes formas en que comienzas. Puedes comenzar por tratar de mitigar un dolor, como Ujú. tú dices, decir, de manera errática, pero mitigar un dolor. Pero ojo, también puedes comenzar por un tema de moda, porque está de moda, por un tema de pertenecer, de decir, es que mis amigos fuman o esto, tal, por un tema de pertenecer, por un tema de estética o vanidad que dices, por el afán de verme o sentirme bien, puedo caer en unos excesos de alimentación, etcétera. Entonces, cuidado, o sea, los detonadores son aparentemente correctos en un principio, es decir, no, es que es normal, es que es bien visto, es que es por mi salud, es que es por convivir, es que es por pertenecer y cuidado, Y ¿no? podría tener algo de placer que tú digas, bueno, es a probarlo y ese momentito que me causó, pero son temas que a la larga no nos van causando realmente eso. Creemos ahí, pero la gran mayoría de las personas, me lo atrevo a decir así, y aquí me salen los psicólogos también, Ah, sí. me atrevo a decir que la gran mayoría es para evitar ese dolor, para lidiar con esa parte que no acepto, no sé cómo manejar. Y entonces más que esa búsqueda del placer es como esa parte del dolor. Y entonces yo lo primero que haría cuando veo a una persona así, ya, no la quiero juzgar, quiero entender por qué está necesitando eso. Qué padre que lo empezáramos por ahí. Imagínate eso con la gente y con todos, me incluyo, diciendo, lo primero no va a ser juzgar, va a ser entender que hay un chorro de cosas atrás que está pasando esa persona. Ya con eso, ya llevaríamos un chorro, y es una parte simplista, como lo estoy diciendo, pero que realmente tiene una profundidad enorme, porque entonces en lugar de discriminar, entiendo, comprendo que hay mucho atrás de esa persona, muchas veces desde lo que va cargando, desde la niñez y diferentes traumas y demás, y luego, okey, ¿qué puedo hacer para sumar? Ya no es nada más quedarme en la crítica, eso que es lo más fácil, el señalamiento, sino, ¿qué puedo llegar a ayudar a hacer? Entonces, es una parte bien interesante. Muchas veces yo no me lo había cuestionado conforme pasaron los años al principio, y es de las cosas que me hubiera gustado saber Claro, antes, sí, sí, sí. pero O sea, aún vale la pena saber. Entonces, fíjate cómo es eso, ¿no? El adicto consume
porque no soporta la ausencia de sentido, el vacío, la soledad interna. Qué fuerte, ¿no? Sí, no, o sea, si ese es el tratador, digo, Y lo mismo la comida, y lo mismo las redes sociales, y lo mismo lo exacto. que decían, ¿no? Pero aquí hay que ver el punto de decir que al final del día estos temas de adicciones llegan en un momento que no es un vicio, sino es un problema de salud. Sí. Entonces, es esa parte, ¿cómo se puede ver? Si es un problema de salud, es una connotación muy diferente. Pero también socialmente hay que reconocer que creamos ideas muchas veces erráticas, porque si la persona que consume no tiene tal vez la posición social adecuada, es un adicto, pero si tiene una posición social afortunada, entonces es muy fiestero, es muy agradable, es muy social. Incluso los objetivos cambian, ¿no? Y a veces, ¿sabes qué? Es vulnerable, es débil. Pues sí, todos lo somos. Qué padre que podemos ir controlando con recursos internos algunas cosas en nuestro estrés, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, todo. No todos lo logramos en diferentes momentos. Por eso hay tanta esa pandemia de lo que decíamos, de la angustia, de la preocupación, de la depresión, de la tristeza. Entonces, fíjate, todas las adicciones son en el fondo, todos, es un grito del alma, ¿eh? No es un grito nada más es un grito de debilidad, es un grito del alma, es un grito de ayuda incluso. Qué padre verlo así, que quizá no muchos lo hemos visto así. Pero mira, tú como psicólogo te haría la pregunta, ¿por qué digo, no sé, no podría generalizar, pero he visto que se correlaciona con algo? ¿A qué me refiero? Si estoy contento y me salió algo bien, pues hay que celebrar. Y la celebración conlleva el brindis, etcétera. Si me siento deprimido, pues entonces tengo que tomar unos tragos para minorar. Si estoy ansioso, se me antojó un cigarro. O sea, ¿por qué correlacionamos un estado de ánimo con la necesidad de, Es que el ser humano, incluso pudiendo ser tan distintas como la euforia y la depresión? el ser humano en general buscamos, a ver, decimos, por un lado, buscamos el placer y buscamos evitar el dolor. Las dos cosas así, ¿no? Pero cuando es en su justa proporción, un brindis, una parte así, bienvenido. El tema aquí con muchos de los placeres, cuando los placeres se salen de control, ahí ya se convierte en un tema, en un problema fuerte. Hablando de todos los que ya platicamos. Entonces, aquí la idea es sí tener recursos internos y no necesitar sustancias externas, incluyendo las redes sociales, incluyendo la comida, incluyendo tantas cosas, para mitigar lo que no estoy llenando, esa parte. Entonces, cuando ya se vuelve una parte en donde ya se vuelve incontrolable y no estoy bien conmigo mismo, ahí ya entra la parte de las adicciones y demás, y eso es una parte muy triste porque ya no me controlo, sino que me controla mi externo. Claro, y Y ahí, ahí es el tema. Entonces, fíjate aquí, cuando un niño crece sin ser visto, sin sentirse amado en autenticidad, muchas cosas, ahí vamos teniendo ciertas rupturas. Ya no nada más hablo de la parte afectiva, emocional, sino hasta la parte de el espíritu, de una parte, fíjate, como de como esta parte que haya una interrupción de tu alma, como una parte que dices, es que se rompen muchas cosas, las voy cargando desde ahí de que no me quisieron igual, con un abrazo que necesitaba en su momento, no lo tuve, desde ahí voy cargando diferentes cosas. Por eso es tan difícil pedirle a las personas, pues tú ya eres adulto y ya domina todo. no, no, Traemos no. cargados O muchas sea, cosas, por eso digo, es muy fácil criticar. Aquí quizá lo principal sería decir, todos vamos teniendo cosas. Mientras tengamos en su justa proporción ese dominio de nosotros mismos, vamos bien. Cuando no, incurrimos en varias cosas externas para solapar esa parte, ¿no? Sopesar esa parte de angustia. de angustia, pero el punto, bueno, vamos a ir tenemos un poco más de un minuto para ir al Al corte. corte minero, pero yo quiero pensar en el día uno. ¿En qué me refiero el día uno? Ese joven, 14, 15 y 6, o sea, el día que se tomó su primer cerveza, ¿por qué se la tomó? Que prendió su primer cigarro. Incluso el cigarro, digo, hace 30, 40 años era una cuestión de estética, de pose. O sea, te veías galán, te veías sexy si traías un cigarro. Era cuestiones incluso totalmente externas que se vestían con eso. O sea, ¿cuál fue el día uno que ese niño joven apostó algo? Sí. Apostó, aunque sea a las canicas, pero años después estaba hipotecando su casa. O sea, empieza con dolor o empieza, por ejemplo, el niño que se tomó la cerveza porque pues, su papá tal vez tomaba y fumaba, tal vez porque el abuelo fumaba. Se me hace bien difícil porque como
decías al principio, hay vicios socialmente aceptados, entonces dices, ay, pues están brindando el cigarrito después de comer, una jugadita de dominó de a 200 pesitos por cabeza, tal, pero eso puede ser el inicio de, digo, a unos les va bien, a unos les va muy mal en ese intento, entonces, ¿qué hacemos ahí? Mira, independientemente de dónde fue el inicio, al final muchas veces ahí no pasa mayores, o sea, Sí, digo, brindis, etcétera. El tema aquí es cuando ya se descontrola y entonces, aunque haya empezado de una manera u otra, aunque placer, interés, nostalgia, lo que haya sido, pero cuando el tema ya es lo que viene después y el problema no son los vicios en sí, ¿no? Esa no es el problema es en mi interior todo lo que tengo, ¿verdad? claro, sí, lo que... Y esos son la parte que busco que me ayude. Entonces, muy interesante este tema. Ahorita Sí, vamos complejo. como qué puedo ir haciendo, ¿no? Porque ahorita ya platicamos de lo que hay detrás. No nos quedemos nada más con esa apariencia de lo que yo veo, sino lo que hay detrás de eso. Perfecto, le vamos a un pequeño corte aquí en Me hubiera gustado saberlo antes de Presumiendo México. Regresamos. Y regresamos aquí a Me hubiera gustado saberlo antes con este tema tan complicado, tan delicado, pero tan necesario de abordar. Digo, nosotros no somos médicos ni expertos, en este caso Lalo sí como psicólogo tiene una postura muy válida desde su perspectiva profesional, pero ¿qué seguiría en este tema? ¿Cómo abordarlo en lo personal, en nuestro entorno de primera mano, que son hijos? O sea, ¿qué Es hacemos? difícil porque primero hablábamos de no quedarnos en la apariencia y que sea, vamos pasando el camino hacia la compasión, que es esa parte de ese entendimiento hacia el otro. Y hablando de uno mismo, la compasión para conmigo mismo. O sea, ¿cómo puedo yo llegar a pasar de ser amigo de mí mismo y de esa parte de tener compasión, de tratarme bien, con amor, esa parte? Si yo llego a esa comprensión, no voy a incurrir en cosas que, pues, me sacan y que necesito ese vacío interior, ¿no? Esa como, fíjate, hay un médico que es canadiense, Gabor Maté, Ujú. que habla de la desconexión espiritual y que dice, es que sí, va pasando en tu vida eso y entonces sientes un vacío y que le pasa a mucha gente, que sientes ese vacío existencial, ese vacío de espíritu. Entonces, aquí en esta parte es cómo poder tener una parte de llegar hasta la parte de conciencia, de compasión, de propósito en mi vida. Y eso sería buenísimo para ti, para mí, para todos en general. Entonces, creo que hay muchas cosas. La adicción no es el enemigo, sino una estrategia de supervivencia, ¿no? Fíjate, mal adaptada, porque no funciona esa estrategia. Es una estrategia para no estar conmigo mismo y yo me drogo, pues eso no va a funcionar. Ajá. Pero ¿qué pasa? Míralo, cuando eso que nos hace daño al final del día resulta que es nuestra recompensa. ¿A qué me refiero? Muchísimas personas trabajan arduamente entre semana, X, tal, para su recompensa del sábado es voy por mi carnita asada, mis drinks, tal. Entonces, ahí me conflictúa el punto de decir lo que nos hace daño para nuestra mente es la recompensa de una semana bien trabajada y bien elaborada. Ahí lo estás asociando al placer, o sea, obviamente Exactamente, uno o sea, dice, donde para mí ver televisión en la noche, cenar es mi premio. es mi premio, es un placer Ujú. y yo lo quiero hacer así y así viven la gran mayoría de las personas. Asociamos, como decíamos, una parte es lo que nos falacia al placer, que es placentero, eso, y que es doloroso. Y a veces por eso no hago ejercicio, por eso decir, porque ahí lo asocio con dolor. Porque si a mí me pones ahorita media hora a correr, me dicen, no, Sí, no, no. ya lo estoy asociando al dolor. Entonces, cuando yo lo necesito hacer en la mayor parte de las conductas del ser humano es, ¿qué me causa placer? ¿Y qué evito el dolor? Entender eso, decir, ok, pero que mi placer esté contenido. A mí comer es un placer, Es el punto comer es ideal, un ¿no? placer. Claro, lo puedo disfrutar. El tema más bien ahí es si sale de control. Y incluso en esa parte, ¿no? Decir, una copita pues, puede ser un placer. No pasa más cosa de eso. Si ya es algo que ya es una adicción, de que me la tengo que pasar todo el día tomado y así, ahí sí ya es un problema difícil. Y entonces ya no lo controlo. Entonces, creo que sí, aquí el tema es que el problema no son las adicciones, no es el vicio. El alcohol ahí existe, las drogas existen. El tema es qué está pasando conmigo.
¿Qué está Sí, pasando conmigo? Y en esa parte, fíjate, la cura no es la represión de la fuerza de voluntad, ¿no? O sea, lo que decíamos, sino la compasión hacia uno mismo. Porque solo cuando reconocemos el dolor que intentamos silenciar, podemos empezar a sanarlo. Entonces, esa parte, como tip, es empezar a reconocer qué me está pasando. Por eso te hablan del autoconocimiento y de la importancia de saber qué está pasando conmigo. Ser sincera y sincero conmigo, es decir, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué me está doliendo? Y muchas cosas pasan blindadas a nosotros. Sí, sí, las cosas de mi infancia y todo, digo, ay, no reconocía esto, pero sí, ahí están, ahí ¿no? están. Entonces digo, pues vamos a escuchar el por qué. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento la necesidad de comer más? ¿Por qué siento esa parte? Ok, porque aunque lo tenga o no, hay un placer en eso. Y aunque no lo tenga consciente, hay un placer. Es que ese punto, o sea, no es hambre, es ansiedad. Sí, O sea, no es sed, es exceso. O sea, porque exactamente. entonces dices, ¿cómo hago esto? ¿No? Pero bueno, digo, es parte de. Algunos de estos intentos placenteros ahorita actuales son intentos de callar el dolor antiguo. Sí, sí, Muchas sí, cosas, ¿no? son versiones diferentes como el que lastima su cuerpo. O sea, hay personas que encuentran. Entonces es bien difícil. Yo le decía a Lalo en el corte eso de que quisiera tener esa sabiduría tibetana para controlar esas ansiedades con respiración, caminatas que muchas veces dicen, sal, camina, Es desahógate, que corre, eso tal. ayuda en cuanto a que son herramientas y hábitos positivos que decimos sí ayuda, porque entre cuerpo y mente hay una conexión Claro. clara. Entonces, por supuesto que ese tipo de cosas ayuda. Dice, todos al final, fíjate, todos al final queremos encontrar esa paz, esa parte de sentir que pertenecemos, que volvemos a casa de una manera u otra. Ujú. Cuando estamos perdidos, que ya no están mis papás, ya no tengo eso, quiero volver a casa, quiero esa parte. Entonces, creo que una buena parte de lo que estamos platicando ahorita es cómo lograr estar bien, ¿no? Y hablar en esta parte es, fíjate, mientras no buscamos aprobación externa, más nos alejamos de la conexión interna y de cosas de nosotros. Entonces, quizá aquí es ese autoconocimiento, es escucharme, aceptarlo y ser compasivo conmigo. ¿Cómo es compasivo? A ver, más lejos de querer huir de mí y de todo lo que pienso y siento, es aceptar lo que estoy sintiendo no es fácil y de ahí partir, bueno, esto es lo que me está pasando, ¿qué sí puedo hacer? Pero con compasión. Pero entonces, Lalo, pareciera que el juego de la vida va en cuidado con no perderte en la búsqueda, Totalmente. porque muchos salen del pantano, pero muchos no. Todos en mayor o menor medida tenemos que cruzar nuestros pantanos en la vida, pero sales, no sales, todos buscamos algo, regresar a casa, X, estabilidad, ver tal vez en nuestra pareja lo que faltó aquí, en nuestros hijos lo que no tuve aquí, X, tratamos, perdón, de compensar, pero ¿cuánto riesgo se me hace eso de perdernos en la búsqueda? Totalmente. Mira, Gabor Mate habla de esto. Dice, cuando la vida empieza a tener sentido, la necesidad de anestesia pierde fuerza. Y en esta parte es, eh, cuando eso, si empiezo a tener yo un propósito, ya no estoy requiriendo algo externo a mí para curarme, para ayudarme. Entonces empieza esa anestesia que le llama él. O sea, Claro. dejo de necesitar tanta anestesia y no necesito tanta anestesia y puedo estar bien. Entonces, fíjate, esa es una parte. Otro aspecto importantísimo, ya lo hemos platicado en otros capítulos, es el vínculo humano. Cómo yo pertenezco y cómo yo tengo gente cercana afectiva, amigos, pareja, gente que dice, no estoy solo. Y entonces de esa forma también ayuda mucho para esta parte de cómo sentirme esa conexión espiritual. Entonces, ya lo hemos visto, pero es una de las partes más importantes, esos vínculos humanos. Claro, pues es como dicen, es nuestra red de seguridad, ¿no? Decir, ese entorno, que a final de cuentas no es un entorno material, sino Totalmente. sentimental y anímico que viene de nuestro de primer círculo, pues es nuestra red de seguridad, ¿no? Fíjate, me gusta mucho como que estas opciones, porque cada vez que hablemos de tristeza, de depresión, de adicciones y todo lo que busco yo para aminorar eso, esa conexión humana es importantísima. Y esa parte de hábitos, como decimos, para que me puedan ayudar, como esta parte del ejercicio, de caminar, eso también suma a mi paz. Suma, no así las otras anestesias que pretendo, ¿no? Exacto, digo que Me son, gusta mucho esto que dice. El mensaje siempre es, no quiero dejar de sentirme separado.
¿no? Quiero volver a casa. Dice, imagina un árbol a que se le corta la raíz. Puede seguir de pie un tiempo, incluso antes de caerse luego, luego. Incluso, pues, poderlo ver bien. Y dices, no, pues todavía sí hay. Pero si es sin eso, pues, ¿qué va a pasar? Poco a poco se seca, ¿no? Porque le falta la conexión vital con la tierra. Eso es lo que pasa cuando se le corta la raíz también a una persona. Tú la puedes ver más o menos ahí va tambaleándose y así, no se cae luego, luego, Sí, pero le va pasando eso y entonces tarde o temprano se va a secar. Y entonces lo que tenemos que buscar es que esa parte rota vaya mejor, porque si no va a ser como ese árbol al que le cortó la raíz. Qué cosas. Y así pasa con muchas personas. Entonces decir, no, por eso el vínculo humano y todo lo que hemos platicado ayuda mucho en este tema. Entonces, bueno, pues es un mensaje de, yo quisiera quedarme con esto, Pepe, que se queden con esto en este programa. No nos quedemos en apariencias, hacia la parte nada más de señalar, de criticar, sino vámonos hacia la parte de entender, comprender y hasta ser compasivos con los demás y conmigo. Si tengo esta parte ya de estas adicciones o esta parte que me está afectando, procurar verme, escucharme, darme permiso de eso y ser compasivo conmigo mismo. Creo que va por ahí, no es una receta mágica, es todo un camino que se va logrando, pero creo que es lo que tenemos que ir haciendo a lo largo de nuestra vida cada uno. No está fácil. sí, no, pero como tú dices, recordar que uno, pues no estamos solos, está ese círculo que está ahí, que tenemos que también aprender a verlos, saber que todos somos vulnerables y susceptibles tal vez a estas situaciones y que demos 2 pasos atrás y que nos sentemos un momento a reflexionar y ver qué está pasando, ¿no? Digo, creo que siempre es tiempo de rectificar, siempre es tiempo de redireccionar y creo que se trata nada más de hacer un ejercicio honesto frente al espejo y apoyarnos en la persona que está al lado, que siempre va a haber alguien, ¿no, Que Milano? encuentren caminos cuando es así, cuando empezamos a escuchar, cuando está así, cuando tengo apoyo de los demás, etcétera. Creo que va por ahí. Lo dijiste bien. Entonces, wow, es un tema que afecta a gran parte de la población, yo creo que a todos de alguna manera. Algunos lo pueden controlar mejor que otros, qué bien. Y los que no, pues qué padre que nos podamos ayudar, lejos de estar etiquetándonos y criticando. Me Señalando, ¿no? gusta. Gracias, Pepe. No, creo que es una parte, es un mensaje. Yo te diría, ¿cuál sería el reto? Dejar de ver apariencias y los comportamientos nada más malsanos o no aceptados y tratar a los demás con compasión. Con esa parte, yo creo que ese es el reto que nos llevamos todos. Exacto, ¿no? Y que ver alrededor y siempre hay tipos de ayudas. Como decíamos hace rato, también hay que verlo desde la perspectiva médica porque hay una cuestión ya de que puede llegar a ser una enfermedad, los malos hábitos se pueden convertir en enfermedad o daño o temas de salud, etcétera. Digo, ser prudente, verlo, o sea, de la diversión al daño puede haber es una línea a veces muy delgada, pero que sepan que a todos nos pasa, que todos somos vulnerables y que no pasa nada pedir ayuda. Dejémonos ayudar. La verdad es que lo haces bien y Exactamente. qué padre. Gracias por cerrarlo así. Pepe, pues vamos en esta lucha juntos. Perfecto. Cada uno. Gracias a cada uno de ustedes y sigamos en esta parte. Esa parte y los invitamos a seguir viendo toda la programación de Presumiendo México. Comentarte, Lalo, que ya este podcast está en 6º lugar en la plataforma de Presumiendo México. Mucha gente nos está viendo, gracias. Y que sigan las redes sociales, sus colaboraciones, sus comentarios son importantísimos para nosotros y hasta la próxima, amigo. Qué padre, Pepe. Sobre todo es para que sirva, que sea útil, y eso es lo que buscamos. Gracias, Perfecto. Pepe. Hasta la próxima. Gracias a todos ustedes.